Segundo bloque de Noticiero Central. Vamos a hablar de transporte. Concretamente, días atrás se conoció a través de una resolución del Ministerio de Transporte de la Nación los detalles del Fondo de Compensación hacia el transporte automotor, y a partir de eso vimos que el alcance era para el transporte urbano y suburbano de pasajeros, es decir, hasta 60 kilómetros, pero que de estos subsidios quedaba excluido el transporte de larga distancia para todo el interior del país, incluido por supuesto nuestra provincia de Santa Fe. Esto representa mucha preocupación en el sector y por eso estoy en comunicación con Leandro Solito, que es referente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros de Santa Fe. Leandro, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Por favor, un placer. Buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Tras de llovido mojado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sí, sin lugar a duda. Encima estamos atravesando una coyuntura muy desfavorable, muy, digámoslo así, de crisis en virtud de la pandemia, y sobre esa situación de crisis casi, digámoslo, estructural, tenemos esta novedad de la resolución 29 de 2021 del Ministerio de Transporte, donde reglamenta el Fondo de Compensación del Transporte, dejando afuera a las líneas que ellos denominan suburbanas provinciales o interurbanas provincial, que son aquellas que entre cabecera realizan trayectos mayores a los 60 kilómetros. Bien, esto significa, digo, tras de llovido mojado, porque es cierto, la situación que ustedes venían atravesando, estuvieron meses sin circular, arrancó, que nosotros, me acuerdo, dimos cuenta, cuando arrancó de nuevo a principios de diciembre el transporte, pero estamos informando constantemente, se redujeron la frecuencia, los días, porque la gente no viaja. Esto es una evidencia. Exacto, hay reducción de frecuencia, y la capacidad o el porcentaje de pasajeros transportados respecto del momento en que se inició la pandemia, que fue el 20 de marzo de 2020, ha descendido la cantidad de pasajeros transportados entre un 70 u 80% según los corredores. Esas son las informaciones y las estadísticas que tenemos. Entonces, es un contexto de crisis, un contexto muy apremiante, que si le sacamos el único ingreso fijo que hoy tienen las empresas que se han transformado en virtud de la pandemia en subsidio dependiente, prácticamente las condena a la crisis y a la extinción. ¿Esto implica un riesgo de quiebra para las empresas? Sí, por eso le digo que indudablemente implicaría un riesgo de evitar la continuidad de accionamiento, que traería para la quiebra, la extinción desde el punto de cómo es, desde el punto de vista de la prestación del servicio. ¿Y ustedes...? Nosotros tenemos informaciones... Sí. No, le iba a preguntar qué iban a hacer frente a esta situación, si tenían prevista alguna reunión, algún pedido de informe, etcétera. Estamos a la espera de una reunión que se iba a desarrollar entre las autoridades nacionales del Ministerio de Transporte con las distintas autoridades de transporte de las distintas provincias. Tal vez guardamos la esperanza de que se mantenga por un lapso, no sé si mayor, esto dura por 3 meses este esquema, por ese lapso se mantengan las disposiciones de la resolución 106 del año 2010, donde se integró a las empresas que realizaban trayectos mayores a los 60 kilómetros a la percepción del subsidio. Bien. Si logramos ese escenario, que no va a ser la solución ni mucho menos, ni la panacea, ni mucho menos, por lo menos nos podremos sentar con un poco más de tranquilidad a proyectar el futuro de la actividad nuestra, que no va a ser sencillo. Bien, ¿qué hay de esta autorización del gobierno provincial del aumento entonces de la tarifa que se conoció a partir del miércoles 13, ¿no? El miércoles 3 de febrero estaría aumentando la tarifa hasta un 30%. Eso es la información que tengo. No leí el decreto porque estuve ocupado con este tema, pero otros colegas me han dicho que esa es lo que se ha resuelto. Que a partir del 3 de febrero la tarifa puede incrementarse o actualizarse hasta un 30%. Bien, ¿esto es para el transporte de larga distancia?
Esto es para el transporte interurbano de la provincia de Santa Fe. Bien, bien. O sea que entonces las empresas que circulan dentro de la provincia podrían estar aplicando a partir del miércoles este aumento. Exacto. Que de todas maneras para ustedes ayuda, pero no resuelve la situación. No resuelve la situación porque en esta instancia, en este escenario, es más importante el subsidio que la tarifa, por lo que usted decía en la introducción de esta nota, que la gente no viaja, no se ha subido el colectivo desde que los servicios se han reanudado. Bien, mientras tanto... Entonces, no sirve para equilibrar, si las empresas dejan de percibir el subsidio, con lo que pueden incrementar sus ingresos en función del aumento de tarifa, no sirve para equiparar lo que se deja percibir de subsidio. Bien, mientras tanto se está evaluando en este preciso instante también todo el tema del comienzo de clases y pienso inclusive en ustedes, en la gente que va de un pueblo a otro, los chicos que no tienen escuela en las pequeñas localidades y viajan constantemente de un pueblo a otro, el boleto educativo, por ejemplo, ¿no? Bueno, el boleto educativo entraría en vigencia el 1 de marzo del 2021. Obviamente que las clases presenciales o el retorno del ciclo lectivo no va a ser tan masivo como estábamos acostumbrados al año 2019. Ya, por ejemplo, las universidades han firmado un convenio con el gobernador por el cual van a volver a algunas actividades presenciales, pero de manera muy reducida. Se habla de las actividades de investigación, actividades de mantenimiento, no así de clases. Eso es lo que han firmado el rector de la Universidad Nacional del Litoral y creo que distintos decanos, por lo menos esa es la información que me llegó hoy. No sé cómo empezará el ciclo primario y secundario, las clases, todavía no tenemos información. Sí, por las versiones que nos han llegado, no sería todos los días y sería de manera muy reducida, en determinadas horas y todo eso. O sea, el COVID o la pandemia nos impone restricciones al movimiento y el transporte debe ajustarse a esas restricciones. Por eso le digo que la actividad nuestra va a cambiar y en demasía, porque tres cuestiones que eran fundamentales del autotransporte de pasajeros y que hacían a los patrones de circulación de la población y por lo tanto eran congénitos a la actividad nuestra, como son la circulación propiamente dicha, el aglomeramiento, el contacto, hoy se van a dar de manera distinta a cómo se daban. Y eso también nos obliga a nosotros a replantearnos un montón de cosas, porque ya no vamos a poder llevar los colectivos llenos como los llevábamos, porque el distanciamiento va a obligar a que necesariamente la capacidad de los mismos para ofrecer a los eventuales pasajeros sea reducida. Por ejemplo, eso. Entonces, la recaudación o el índice de ocupación con el que se fijaba el aumento de tarifa va a tener que cambiar. Estoy dando ese ejemplo, como muchos otros, que implican un cambio en la manera de realizar la actividad. Por último, Leandro, ¿esta medida favorece a AMBA en detrimento del interior del país? No, después en principio sospechábamos de eso, pero no, la plata repartida de la misma se beneficiaban unos servicios o la modalidad de unos servicios en detrimento de otros. Y lo que queremos es garantizar la equidad, sobre todo, por lo menos en esta transición y en el corto plazo, para que nos permita una reestructuración no tan apremiante. Y poder seguir las empresas que hemos prestado, poder seguir brindando el mismo.